El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales? Podcast de Banco Sabadell con Toni Garrido. Nuevos episodios. estardondestes.com. Buenos días, bienvenidos al tercer encuentro digital del Banco Sabadell, incluido en el programa Finanzas Fáciles para la Economía Doméstica. Hoy volvemos a contar con Ramón Satorra, más de 25 años de experiencia en el sector bancario, con diferentes cargos directivos en el ámbito nacional e internacional, de los que 10 años, una década, los ha desempeñado en la Comunidad Valenciana. Y actualmente es el director comercial de la Territorial Este del Banco Sabadell. Ramón, muy buenos días y bienvenido a tu casa. Muy bien, pues muchas gracias, Toni. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, Ramón, vamos a entrar en materia y yo primero me gustaría preguntarte si somos buenos ahorradores los españoles y, en cualquier caso, con la situación de crisis que hemos vivido recientemente, ¿existe capacidad de ahorro por parte de las familias? Bueno, una pregunta ya compleja e interesante para empezar. ¿Somos buenos ahorradores los españoles? Mira, la capacidad de ahorro, Toni, depende de una serie de hábitos y depende seguramente también de algunas habilidades innatas que tengamos las personas. Lo que está claro es que hay una serie de parámetros que son básicos a la hora de determinar cuál es la capacidad de ahorro de una persona o de una familia, ¿no? Por mencionar algunos, pues cuál es su edad, cuál es su nivel de renta, cuál es su estilo de vida, cuál es la salud financiera del hogar, cuáles son los proyectos vitales. Y también, ¿por qué no?, cuál es la cultura de ahorro en la que uno ha crecido, ¿no? Todos estos parámetros tienen que ver en la capacidad de ahorro de una persona. No obstante, lo deseable, ¿qué sería? Lo deseable sería que de los ingresos mensuales que tenga una persona, pues un porcentaje se destinara ya directamente al ahorro. Demasiadas veces vemos personas que cuando le preguntamos, oye, ¿y qué capacidad de ahorro tienes? O ¿hasta dónde puedes ahorrar? Pues no está planificado. O muchas veces es, yo ahorro lo que me sobra. Bueno, a veces sobra, a veces no sobra. Por tanto, a veces habrá ahorro bajo esa premisa y a veces no lo habrá. Sería bueno que las personas que tienen ingresos mensuales destinen ese porcentaje acorde a la capacidad de cada uno. Y eso genera un hábito y una obligación de ahorro, ¿no? Hombre, es cierto que hay personas que tienen, como decía antes, ¿no?, habilidades innatas y tienen una capacidad para planificarse, perseverar, no perder el objetivo de vista, seguir insistiendo en sacar esos 5, 10, 20, 50, no sé, 100 euros, depende de la situación de cada uno, para poder hacer un colchón. Pero hay una parte del ahorro y de la capacidad de ahorro que es de hábito. Los hábitos se entrenan, se perfeccionan, acordes a la posibilidad de cada uno. Por tanto, a la pregunta de ¿los españoles somos buenos ahorradores? Yo creo que no es tanto si no somos diferentes respecto a ciudadanos de otros países. Depende más de tu ámbito personal, de cómo seas tú, de qué cultura de ahorro tengas, de si tienes además esa capacidad para persistir y no dejarte pasar ningún mes pues esa cantidad para ese colchón financiero. No depende tanto del lugar, sino de la persona. Y a la segunda pregunta que me decías, si en esta última etapa que hemos vivido de crisis sanitaria, pues han sido capaces de ahorrar las familias. Pues fíjate, se ha dado la circunstancia de que en este año de atrás, del 2020, ha sido uno de los años en los que el ahorro de las familias españolas más ha crecido. ¿Y por qué ha sido? Yo creo que porque ha sido uno de los años en los que más ha crecido desde que hay registros. Pues yo, sin hacer un análisis muy profundo, pero creo que hay unos hitos que lo marcan, ¿no? Primero, una parte de ese ahorro ha sido ahorro forzoso o ahorro forzado. Hemos estado confinados y, por tanto, no podíamos gastar, ¿no? Y por otro lado, cuando el confinamiento se ha ido levantando, pues no todos los sectores económicos han pasado de 0 a 100. Algunos todavía están en fase de volver a la normalidad y, por tanto, esto lo que hace es pues frena
una parte del gasto que pudiéramos haber hecho en circunstancias normales. ¿Sí? Y por otro lado ocurre un hecho que seguramente es cultural y que no siempre pasa igual en todas las zonas, ¿no? Mira, es cierto que la crisis sanitaria ha devenido para todos en una incertidumbre económica, una incertidumbre financiera, ¿no? Y nosotros, culturalmente, reaccionamos ante esta situación de una manera, bueno, que digo, no tiene por qué ser la habitual en todas partes, y es que en épocas de bonanza aumentamos el gasto en lugar de ahorrar para cuando vengan vacas flacas, y en épocas de adversidad económica lo que hacemos es ahorrar, ¿no? Porque antes, en época de bonanza, no lo hemos hecho. Y eso tiene una consecuencia, es una consecuencia que lo que hace es pues hacer más grande el ciclo. Si en una época de bonanza encima la población gasta más, ¿no? Pues hacemos que el ciclo económico crezca más. Pero en caso contrario, en una situación de economía adversa, si encima nosotros no gastamos, lo que hacemos es deprimir más la economía, ¿sí? Bueno, pues seguramente esto obedece a factores culturales que todavía no todo el mundo ha tomado conciencia de que en épocas buenas mejor ir haciendo una hucha, ¿no? O un colchón, como se dice. El hecho es que en el año 2020 el ahorro de las familias, en términos agregados, luego cada uno, pues evidentemente ha pasado por la situación que ha pasado y no es igual ni vale para todos lo que digo, pero en términos agregados el ahorro de las familias en España ha aumentado, en época de pandemia, por las razones, un análisis muy superficial que te he comentado. ¿Y qué alternativas tenemos para rentabilizar eso? Bueno, aquí también hay aspectos culturales, Fíjate que tradicionalmente en España una parte importante del ahorro se ha dedicado a inversión de vivienda, pero no de vivienda con un objetivo de rentabilizar, sino de primera vivienda, ¿no? Este ha sido uno de los destinos a los que se ha destinado parte del ahorro, inversión en vivienda. Como digo, esto obedece a un bagaje cultural de propiedad de la vivienda donde uno vive. Esto no es así en todo el mundo, ni mucho menos, y además este bagaje cultural se transmite de generación en generación, Seguimos comprando la vivienda en la que es nuestra primera residencia. Esta ha sido una parte a la que tradicionalmente se ha destinado al ahorro. También es verdad que todos hemos sufrido una escasez de formación financiera en las etapas tempranas de formación escolar y por tanto los productos financieros en general nos parece un mundo complejo y no hemos tenido tendencia a revisarlos tanto o a tenerlos como una opción de inversión. La segunda forma de rentabilizar el ahorro quizás más habitual en España ha sido pues invertir o crear negocios, ¿no? Mucha gente con ese colchón que ha tenido pues ha tenido oportunidad de crear un negocio, invertir en un negocio, sacar adelante y si el negocio ha perdurado, pues esta inversión inicial ha generado una rentabilidad y no solo eso, sino que ha servido de sustento para una familia o varias familias, Por tanto, otra parte del ahorro se ha destinado a inversión en negocios. Y la tercera pata del ahorro se ha destinado a inversión tradicionalmente en productos financieros. Pero permíteme, Tony, que concrete qué son productos financieros tradicionalmente en nuestro entorno. Productos financieros tradicionalmente en nuestro entorno son depósitos a plazo fijo, ¿sí? Por tanto, cuando hablamos de productos financieros hablamos de depósito a plazo fijo. Ese ha sido el producto por excelencia, el producto financiero por excelencia al que se han invertido, fíjate la palabra invertido, ¿no? Depósitos a plazo fijo. Claro. Esto tenía todo el sentido del mundo en épocas con tipos de interés altos. Pero ¿qué nos pasa ahora? Pues ahora lo que nos está pasando es que estamos ya desde hace varios años, desde probablemente más de 5 años, estamos en una situación de tipos de interés cero o negativos y por tanto el producto por excelencia tradicional al que se ha destinado el ahorro, que es el depósito a plazo fijo, no rinde.
paga cero. Tampoco pagan los saldos en cuenta a la vista o cuenta de ahorro. Así es que habrá que replantearse como ahorrador dónde invierto para sacar una rentabilidad. Y dado que los depósitos de las cuentas no rinden nada, tienen rentabilidad cero, el ahorrador tendrá que transitar hacia el camino de la inversión. ¿Eso qué significa? Significa que el ahorrador tendrá que destinar una parte de ese ahorro, si es que quiere obtener rentabilidad, partimos de esa base, a productos que incorporen un riesgo que permita precisamente pues, sacar rentabilidad del ahorro. Bueno, habrá que ver cómo conseguimos hacer este tránsito. Lo cierto es que hemos entrado en una fase que parece, los indicadores nos dicen que es de recuperación económica. No solo estamos en esta fase de recuperación económica, sino que si todos los estímulos fiscales, económicos que se han ido lanzando las diferentes entidades, pues a medida que vayan surtiendo efecto, a medida que se vaya pues ya eliminando la restricción de la movilidad, etcétera, este crecimiento económico se irá consolidando y a medida que se va consolidando este crecimiento económico es lógico esperar que se podrán obtener rentabilidades de inversiones financieras. El abanico de inversiones financieras, a tu pregunta de dónde invertimos este ahorro que se ha generado, el abanico de posibles inversiones financieras más allá del viejo depósito a plazo que hoy en día no rinde, pues renta variable es lo que tradicionalmente decimos como invertir en bolsa, ¿no? Comprar acciones de compañías, renta fija, invertir en deuda, comprar deuda emitida por entidades públicas o privadas, invertir en productos cuya rentabilidad está referenciada pues, a comportamientos de índices, de acciones, de materias primas, etcétera. Y luego a través de vehículos como puedan ser los fondos de inversión, los planes de pensiones, los seguros de ahorro. Por lo tanto, el abanico de posibilidades para invertir es amplio. Ya estaba ahí, ¿eh? Lo que pasa es que ahora se le da mucha más visibilidad porque el producto al que se ha destinado, el producto financiero, al que se ha destinado el ahorro tradicionalmente, no rinde, ¿no? Así es que la clave para ¿en qué puedo invertir para sacar rendimiento de ese ahorro que me preguntabas? La primera clave será que el ahorrador entienda que debe moverse a una posición de inversor. Si sigue anclado en acumular dinero en una cuenta corriente o en un depósito, no sacará rentabilidad. Profundicemos precisamente en eso, Ramón. Yo soy ahorrador y quiero pasar a ser inversor. ¿Qué debo tener en cuenta? Bueno, lo primero es tomar conciencia, y eso es fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer. Tomar conciencia de que hoy en día no hay ningún producto financiero, no hay ninguna inversión sin riesgo que dé rentabilidad. Eso no existe. En el pasado sí, en el pasado el depósito a plazo fijo era teóricamente sin riesgo, sí, y daba una rentabilidad. Hoy este producto financiero no existe. El entorno de bajos tipos de interés hacen que esta situación no se dé. Por tanto, para pasar de ahorrador a inversor, lo primero que tiene que hacer el ahorrador es tomar conciencia de que deberá asumir un riesgo. Si no, no rentabilizará. Pero diría más, no es que no rentabilizará el ahorro, es que tendrá un coste. Tendrá un coste porque acumular dinero en cuentas y en depósitos seguramente tiene un coste directo por comisiones, ¿sí? Por otro lado, tiene un coste bastante directo, pero que a lo mejor se ve menos, que es la pérdida de valor de poder adquisitivo. Es decir, la inflación tiene una afectación sobre el dinero no invertido dramática. Fíjate que ya en el año 2021 la inflación ha empezado a crecer hasta el punto que
en el periodo enero-agosto de 2021 los precios han subido un 2,7% de media. Si miramos agosto 2020 y agosto 2021, el IPC ha subido un 3,3%. Es decir, si yo no rentabilizo mis ahorros, con eso compraré un 3,3% cosas de ese valor, ¿no? De ese valor menor. ¿Por qué? Pues porque el dinero que no rentabilizó genera pérdida. Pero además hay un coste adicional, que es el coste de perder la oportunidad de haber estado invertido en mercados financieros. Si hubiera invertido una parte de esos ahorros, hubiera sacado una rentabilidad. Si no lo he hecho porque no estoy transitando de ahorrador a inversor, eso es un coste de oportunidad. Por tanto, para hacer ese tránsito, primero, asumir que sin riesgo no hay rentabilidad y asumir que eso tiene un coste directo por comisiones, directo por inflación también, y el coste de oportunidad de no invertir. Por tanto, ¿qué es lo que debe hacer un inversor hoy en día? Disculpa, un ahorrador, que era tu pregunta hoy en día. Yo creo que el ahorrador, una vez que ha asumido esta situación, lo que tiene que hacer es, con ese dinero que ha acumulado con los años o fruto de su actividad o trabajo, lo que tendrá que hacer es, de manera sencilla, partirlo en dos partes. ¿Qué parte necesito yo para imprevistos y que necesitaría en una situación de emergencia y que por tanto debería poder disponer de manera inmediata? Esa parte para imprevistos la debería reservar, no arriesgarla, ¿sí? ¿Y qué parte puedo destinar a inversiones y por tanto comprometer a que esté invertida durante un plazo de tiempo? Bien, una vez que hayamos definido qué parte puedo invertir, qué cuantía puedo invertir, la siguiente pregunta que me quiero hacer es ¿qué rentabilidad espero? Esta pregunta tiene otra cara, es ¿qué riesgo quiero asumir? ¿Y durante cuánto plazo puedo mantener una inversión? Dicho de otra manera, ¿cuánto tiempo puedo tener inmovilizado ese dinero que quiero rentabilizar? Puedo tenerlo inmovilizado para conseguir ese objetivo de rentabilidad. Por tanto, estas son las tres preguntas que debe hacerse un ahorrador para pasar a inversor. ¿Qué cantidad? ¿Qué riesgo quiero asumir? ¿Y qué plazo? Estas preguntas, ¿y qué plazo puedo estar invertido? ¿Puedo no tener que disponer de ese dinero? Estas tres preguntas son sencillas, parecen sencillas, pero intervienen muchos factores a la hora de buscar las respuestas. Por tanto, nuestra recomendación siempre, y siempre lo haremos, es que se busque asesoramiento experto, acompañamiento y asesoramiento experto. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de no caer en posibles errores por no haber analizado bien la situación. Un experto bancario o de otras compañías que asesoran podrá asesorar al cliente en cómo valorar estas tres preguntas que parecen sencillas, pero que marcarán el devenir del rendimiento de una inversión. Subrayamos precisamente eso. ¿Qué aspectos debo considerar para invertir en productos financieros? Bueno, retomo lo que estaba diciendo ahora. Es decir, el primer aspecto que debo considerar es yo a qué rentabilidad aspiro, yo qué rentabilidad esperada quiero tener. Hacerme esta pregunta de qué rentabilidad esperada quiero tener es preguntarme qué riesgo quiero asumir. Riesgo y rentabilidad son las dos caras de la misma moneda. Si yo no estoy dispuesto a asumir riesgo, obtendré poca rentabilidad. Si mi ambición es la de tener un alto rendimiento, tendré que asumir riesgo, más niveles de riesgo. Por tanto, la primera consideración que debo tener es hacerme la pregunta de a qué rentabilidad aspiro. La segunda, como decía antes, es de qué plazo dispongo para no utilizar ese dinero, ¿no? Y eso es relevante, porque si mi expectativa es tener una rentabilidad alta, tendré que asumir más riesgo, y para asumir más riesgo es bueno que la inversión, para conseguir ese objetivo de rentabilidad, que la inversión esté un largo plazo, ¿no? Así es que si tenemos claramente identificado el riesgo que quiero asumir o la rentabilidad que quiero alcanzar y el tiempo que puedo inmovilizarlo, podré saber a qué producto financiero me puedo dirigir, ¿no? De manera que un inversor, ahora ya hablamos de un inversor, ya estamos con un inversor
que no quiera asumir mucho riesgo y que además no quiera tener comprometido en plazo esa parte de dinero durante mucho tiempo, pues será un inversor que obtendrá una pequeña rentabilidad, pero por contra seguro que gana en seguridad y en tranquilidad. Hay poco riesgo. Aquel inversor que sí quiere acceder a mayores rentabilidades, pues tendrá que asumir más riesgos y por tanto tendrá que comprometerse a mantener la inversión un plazo más largo. De todas formas, hay que también considerar otros aspectos a la hora de hacer una inversión, aunque los principales son estos dos, pero habrá que considerar la necesidad de tener que diversificar. Diversificar e invertir en varios productos financieros, en varios activos, en varios mercados, es una forma de atenuar el riesgo y buscar la máxima rentabilidad posible. Hay que tener la capacidad de diversificar. Hay que tener la capacidad, en la vida en general también, y en las inversiones de manera muy especial, de ser paciente. Porque imaginemos aquel inversor que ha decidido que él va a mantener esta inversión con ese objetivo que tenga, pues 7 años, por decir un ejemplo, 7 años. Claro, los 7 años habrá días que los mercados subirán y por tanto habrá un pico de rentabilidad alto, otros días los mercados bajarán porque por las circunstancias que sea, habrá un valle de mala rentabilidad, incluso de pérdida temporal. Entonces, si no tenemos la paciencia y tomamos la decisión en función de si la rentabilidad sube o baja, de romper aquel plazo al que me comprometí, porque tenía un objetivo inicial cuando hice la inversión, y no soy paciente y desinvierto e invierto, no es propicio para la inversión. De hecho, tenemos muchos análisis de cómo afecta la rentabilidad perderse los 5 días más rentables de un año. Es dramático. Si un año, porque me he dedicado a entrar y salir, porque he sido impaciente, y resulta que me he perdido los 5 días más rentables del año en esas entradas y salidas, la rentabilidad se minora en más de la mitad, por haberme perdido 5 días los 5 picos más altos. Entonces, jugar este juego de la impaciencia no es muy recomendable. Aparte de la diversificación y la paciencia, también está la constancia. ¿No? ¿Con constancia a qué me refiero? Me refiero a que muchos inversores buscan o piensan cuál es el mejor momento para iniciar una inversión. Esto no lo sabe nadie, no podemos saber cuál es el mejor momento, ni seguramente tendrá tanta relevancia al final en el resultado de una inversión. La constancia, y es una recomendación que hacemos a todos los inversores, es que no solo depositen todo el ahorro o la parte del ahorro que han destinado a invertir de golpe un día y se olviden, sino que depositen una parte del ahorro, lo inviertan y luego vayan haciendo aportaciones periódicas. Hacer aportaciones periódicas ayuda al hábito que hemos dicho al principio de todo, de generar ese ahorro constante, ayuda a que, unos días entraré más caro o más barato en los mercados financieros, ayuda a suavizar las curvas y en definitiva, pues ayuda a seguir aumentando esa cantidad de dinero invertida y a seguir generando más rentabilidad. Luego también hay otro aspecto, ese es muy curioso, ¿no? Hay que controlar las emociones. Invertir, vamos a decirlo de otra forma. Tener una estrategia de inversión basada en corazonadas, 1, no es recomendable, 2, no funciona. No es recomendable y además no funciona. No, un día podemos acertar. Tengo la corazonada de qué ocurre. Bueno, pero esta no es la forma de invertir. Las emociones deben estar lejos de los mercados financieros. Antes de hacer una inversión debemos hacer un análisis racional, un análisis profundo para saber si con mi perfil puedo, a ver si consigo ponerlo, ahí está. Si con mi perfil y con el riesgo que quiero asumir, pues puedo asumir este riesgo o no puedo asumirlo. Pero actuar por impulsos no es recomendable, no es recomendable. Por tanto, yo creo que de alguna manera
Todas estas cosas que he mencionado, la diversificación, el determinar el grado de riesgo, el plazo, todo esto, hay una serie de productos financieros que lo canalizan muy bien, que lo contemplan muy bien. Productos financieros que al final lo que permiten es que el inversor menos avezado pues deje al final la gestión de esa parte del ahorro que quiere invertir en manos de profesionales. También para inversores más avezados, pero que no quieren invertir tiempo en eso, pues en seguir inversiones, pues pueden también dejar que ese ahorro lo gestionen profesionales, y de esa forma nos garantizamos de que se seguirá de una forma más, digamos, más ordenada todas estas pautas que hemos dicho y factores que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una inversión, ¿no? Por último, Ramón, háblanos de las características y de las ventajas de los fondos de inversión. Bueno, precisamente los fondos de inversión son un producto, fíjate, fondos de inversión son un producto financiero que permite a una multitud de inversores acceder a mercados y a inversiones en condiciones muy favorables. El funcionamiento es muy sencillo. Un inversor entrega a un gestor una cantidad de dinero para que la gestione a cambio de una comisión. Ese gestor acumulará ese dinero del inversor al dinero que otros inversores le han dado, y con una estrategia que ha explicado de inversión definida, ¿sí?, va a realizar análisis y operaciones financieras de compra y de venta buscando la mejor rentabilidad posible. Cuando digo con una estrategia definida es que el gestor va a decirnos, por ejemplo, yo invertiré el dinero de todos los inversores, es un ejemplo, en acciones de empresas españolas. Pues ya sabemos cuál es la estrategia de inversión de ese gestor y de ese dinero acumulado en ese fondo. Nunca va a haber una inversión en una empresa de Estados Unidos, no es la estrategia que hemos definido. Y luego la rentabilidad que acumule el gestor con la gestión de esa cantidad de dinero se repartirá proporcionalmente a los inversores en función de la cantidad que han depositado, ¿no? ¿Y por qué los fondos de inversión se han convertido en un vehículo a través del que canalizar una parte importante de esos ahorradores que han dado el primer paso hacia ser inversores? Pues porque tiene unas características que permiten cumplir con todo lo necesario y todos los factores básicos que creemos que son convenientes en una inversión. De entrada, hay una gestión profesional. Y que hay una gestión profesional significa que un gestor experto en mercados financieros, uno o varios gestores, gestionarán ese monto de dinero de diferentes inversores, ¿sí?, atendiendo a análisis y criterios puramente racionales. Los gestores de fondos no se guían por emociones, no va con ellos. Ellos son profesionales que analizan, toman decisiones, compran y venden activos financieros con un objetivo, respetando la estrategia que le he definido al partícipe, que es como se llama la persona que ha invertido en el fondo, pues intentar buscar la máxima rentabilidad. Por tanto, aquí ganamos en profesionalidad. Si gestiono yo a título personal, igual un día me emociono y cancelo la inversión. Un profesional lo gestionará adecuadamente. Además, diversifican. Fíjate que los fondos de inversión, una vez que como digo, están gestionados por profesionales, ellos, dentro del objetivo y estrategia definida del fondo, podrán invertir en diferentes activos que algunos posiblemente son hasta imposibles de acceder para un particular, y en cualquier caso seguirlos son muy caros. He puesto un ejemplo de un fondo que, como he dicho, que invierta en empresas españolas. Pero imaginemos un fondo que sea global, que invierta en empresas de todo el mundo. Yo a título personal no tengo capacidad, un inversor, como nosotros, no tiene capacidad de seguir el mercado americano, asiático, europeo a diferentes horarios y saber dónde tengo que invertir en empresas asiáticas y cuáles son las empresas americanas. Eso no puedo hacerlo. Entonces, y si tengo la capacidad de hacerlo, me resultará caro y tendré que dedicarle mucho tiempo. Por tanto, la forma más asequible es que un gestor lo haga por mí, ¿sí?, y él ya diversificará de la forma adecuada.
Por otro lado, los fondos de inversión son totalmente líquidos. Los fondos de inversión se liquidan a diario y, por tanto, comprar y vender, invertir y desinvertir en un fondo de inversión es rápido y sencillo. A diario se puede hacer. Además, si lo haces, hay un componente fiscal que también es interesante, y es que mientras que voy a poner un ejemplo que a lo mejor se ve más claro, ¿no? Imaginemos un inversor que ha decidido, que tiene un horizonte temporal de inversión y quiere asumir un nivel de riesgo, y entonces ha invertido a través de un fondo que tiene una estrategia, pero él considera que, respetando su perfil de riesgo y su horizonte temporal, habría otra estrategia que a lo mejor también le resulta interesante. Pues siempre que venda las participaciones de este fondo y las invierta inmediatamente en otro, ¿sí?, las plusvalías que hubiera tenido en el primero no tributan. Claro, por tanto, puedo estar invertido en fondos toda una vida traspasando de fondo a fondo y no tributar nunca mientras hago los traspasos. Estoy difiriendo la tributación, ¿eh? El día que definitivamente salga del mundo de los fondos y lo abone en mi cuenta o utilice ese dinero para comprarme pues una casa, un coche, como decíamos en las otras sesiones, pues ese día tendré que tributar, pero lo he diferido. Esto en los depósitos tradicionales no ocurría. El depósito se renovaba en otro, pero los intereses que yo cobraba tenían una retención inmediata, ¿eh? Aquí no tributa. Por tanto, tiene esta flexibilidad fiscal. Por otro lado, los fondos tienen componentes de transparencia y seguridad, estándares de transparencia y seguridad muy elevados. Transparencia por cuanto que tanto la sociedad que gestiona el dinero de esos inversores que han depositado el dinero en el fondo, como la sociedad que lo comercializa, que no tiene por qué ser la misma, tienen que estar rindiendo cuentas constantemente a todos los inversores que han puesto el dinero en el fondo. Pues de manera diaria, dando el valor de las inversiones y luego con informes trimestrales, semestrales, anuales, que dan la máxima transparencia para saber, dentro de la estrategia definida, en qué está invertido el gestor, cuál es su opinión del mercado, qué cambios va a hacer, cómo se va a mover, etc. Y luego seguridad, porque son productos absolutamente regulados y absolutamente auditados por la Comisión Nacional de Mercado de Valores y, por tanto, no admiten, quiero decir, están muy tasados, muy tasados. Ni el gestor puede, una vez que ha definido una estrategia de inversión de un fondo, puede cambiar de estrategia a la brava. En tal caso, debería comunicarlo a los inversores y debería ser aprobado por los inversores, y todos los flujos de dinero están controlados por, como digo, por entidades y por el regulador. Además, en los fondos de inversión han sido pioneros en algo que cada vez oímos más, y es que los fondos de inversión cada vez buscan mercados financieros e inversiones para obtener rentabilidad para los inversores que sean responsables con el medio ambiente, que sean socialmente también responsables con la sociedad y que se basen en un buen gobierno, ¿no? Es decir, que tengan criterios, por si alguien lo ha oído o lo has oído alguna vez, Tony, criterios ESG por sus siglas en inglés. Esos criterios de inversión ESG está demostrado que a medio y largo plazo dan mejores resultados y mejores rendimientos a las inversiones que otro tipo de inversiones que no hayan utilizado esos criterios. Y además una cosa muy importante en las características de un fondo, y es que cada día puedo saber cuánto vale mi inversión. Yo puse 100 euros y hoy vale 102 o valen, no sé, 99, no lo que sea. Pero cada día. ¿Y mañana cuánto vale? Pues mañana vale 102 y 50 céntimos, lo que sea. Por tanto, toda esa flexibilidad, todas esas características, transparencia, diversidad, el acceder a los mercados financieros de una forma fácil han hecho que una buena parte de los inversores o de aquellos ahorradores que se han convertido en inversores recientemente lo hayan hecho a través de este vehículo financiero que son los fondos de inversión, y que es sin duda el vehículo financiero de inversión que más dinero acumula en España y seguramente en otras economías europeas y del mundo. ¿Por qué? Por la seguridad que comporta, por la transparencia y por todo lo que he comentado. Y no quiero dejar pasar la ocasión para decirte una cosa.
a veces existe la idea de que para invertir en un fondo hay que ser rico o hay que tener mucho dinero, porque claro, yo no puedo... La entrada en un fondo depende de diferentes tipos de fondos, pero la entrada en un fondo puede estar en 20 euros, 30 euros. Si tengo 30 euros puedo contratar un fondo y contratarlos gratis. ¿Sí? Por tanto, y además los fondos, ya se ha creado toda una industria alrededor que cubre todo el abanico de horizontes temporales. No es que yo soy un inversor de muy largo plazo, no hay un fondo para ti. Yo soy un inversor de muy corto plazo, hay un fondo para ti. Todos los niveles de riesgo. Yo es que quiero arriesgar medio, bajo, alto, hay un fondo para ti. Yo es que quiero asumir poco riesgo, pero invirtiendo en una divisa que no sea euros. Pues, ¿cuál es el mejor fondo? Cualquier combinación de mercados, de activos, de niveles de riesgo, de plazos de inversión, hay un fondo para ti en el mercado. Por tanto, es cuestión de elegir, pero la elección no es fácil. Y ahí es donde decimos siempre que es bueno que los inversores cuenten con el concurso de un asesor que le pueda acompañar y asesorar. Tomar, lo he dicho antes y lo reitero, tomar decisiones de inversión por corazonadas o sin hacer un análisis más o menos profundo es un error. Puede funcionar una vez, pero casi que es garantía de... pues seguro que garantía de sinsabores, de fracaso o de sinsabores a medio plazo, seguro. Bueno, en ese sentido también te quiero comentar que en Banco Sabadell tenemos este abanico para todo el tipo de inversores, este abanico en fondos de inversión para todos. La inmensa mayoría de nuestros fondos de inversión están invertidos con criterios ESG. Tenemos como socio gestor en fondos de inversión la multinacional Amundi, es el mayor gestor de fondos de Europa por activos gestionados y ellos tienen una visión muy clara y tienen una gran tradición de años de las inversiones con criterios ESG. Por tanto, esto aporta valor a nuestros clientes, a nuestros partícipes de los fondos, a la gente que quiere dar ese primer paso para pasar del ahorro a la inversión, porque con el ahorro y el depósito a plazo fijo no se consigue rentabilidad, y también para todos aquellos inversores que quieren dedicar su tiempo a otras cosas, no a vigilar sus inversiones. Ya lo harán los gestores de nuestros fondos, ¿sí? Y luego la entrada a este mundo, pues es a través, como digo, ya sea de un empleado bancario o de un gestor de otro tipo de entidades que también pueden asesorar, pero sí te digo que en Banco Sabadell todos los gestores que tenemos, todos los empleados que gestionan ahorro de clientes, tienen una titulación regulatoria y que por tanto eso nos da la tranquilidad de que el asesoramiento es el que toca y sobre todo usando criterios de racionalidad y no emocionales. Muchas veces nuestro trabajo con los clientes que invierten, con los inversores, es el de frenar las emociones. No, pues yo ahora esto no estoy conforme y voy a vender. Espérate, voy a explicarte por qué no es conveniente vender o por qué sí es conveniente. Bueno, así es que creo que la clave del título de lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Ahorro, inversión, ¿cómo puedo rentabilizar mis ahorros? Pues la clave hoy pasa por asumir unos riesgos controlados y asesorado con un inversor. El abanico de productos está ahí y nosotros lo llevaremos al que le corresponda. Pues Ramón Satorra, muchísimas gracias por ese torrente de buenos consejos en tan poco espacio de tiempo. En este tercer encuentro dedicado a las finanzas para la economía doméstica, finanzas fáciles para la economía doméstica, y quedamos citados para el cuarto, Ramón. Muy bien, cuando tú me digas. Pues muchísimas gracias y también a ustedes por su atención. Muy buenos días. Desde 1881 hemos recorrido un largo camino. Este largo camino nos ha hecho ser lo que somos, pero aún nos queda lo mejor por recorrer. Los clientes y sus necesidades se han transformado y nosotros debemos adaptarnos sin perder lo que nos caracteriza. Siempre aportándoles valor y buscando la excelencia en el servicio, desde la cercanía y la confianza. Solo así seremos el banco que queremos ser. Estaremos donde queremos estar.